Estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y para esta ocasión la epístola está tomada de la carta que San Pablo escribió a los filipenses y nos dice lo siguiente: Hermanos, alégrense siempre en el Señor. De nuevo lo vuelvo a decir, alégrense. Que su modestia quede manifiesta a todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por cosa alguna, en todos sus problemas, por medio de la oración y de la petición, con acción de gracias, manifiesten sus necesidades a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones e inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntar a Juan: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: Pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Y le dijeron: Pues dinos quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los enviados eran fariseos. Le preguntaron: Pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: Yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. En este tercer domingo, nuestra Santa Madre Iglesia continúa preparándonos a la Navidad y de nuevo vuelve a recordar a San Juan Bautista, vuelve a presentarnos esa figura del profeta, del último de los profetas, un varón recto y santo. Y en el diálogo que tiene con los fariseos, San Juan nos lo pinta de cuerpo entero, porque San Juan, antes de seguir a nuestro Señor, fue discípulo de San Juan Bautista. Y él era de pocas palabras, fue muy claro con los fariseos: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo soy el que viene a preparar su camino. Y se los recalcó: prepárense, porque ya está cerca el Salvador, ya está cerca el Redentor. En pocas palabras les dijo: no se preocupen de cosas inútiles. ¿A ustedes qué les importa quién soy yo si yo no soy el Salvador? Yo no soy a quienes ustedes esperan. No les preocupe mi presencia, más bien preocúpense por ustedes. Enderecen el camino del Señor, porque lo que están preguntando es inútil, no sirve para nada. Parecería que ese reproche que San Juan le dijo a los fariseos se puede aplicar a nosotros el día de hoy, que andamos preocupados por 1000 cosas, que tenemos el pensamiento en 1000 problemas diferentes, menos en lo único importante, que es en salvar nuestras almas, en el Redentor. Los fariseos le hicieron estas preguntas a San Juan Bautista, no porque quisieran saber si ya venía el Redentor, no porque quisieran conocer más sobre la misión del Salvador, no. Ellos estaban preocupados porque muchos del pueblo estaban siguiendo a San Juan Bautista y ellos temían por sus intereses temporales, porque Roma no fuera a preocuparse y les fuera a hacer la guerra. Y entonces, preocupados solamente de la tierra, le preguntan a San Juan Bautista. Y él les dice: ¿qué importa? Lo que importa es que enderecen el camino del Señor. Por eso San Pablo en la epístola nos dice el día de hoy: no se preocupen por nada, pónganse a rezar, pídanle a Dios y no se preocupen de las cosas de esta tierra. Pues creo que eso nos pasa a nosotros el día de hoy. Perdemos el rumbo. Decía San Juan Bautista: enderecen el camino del Señor. Muchas veces nuestra vida está torcida y lo de San Juan se aplica a nosotros. Hay que enderezar el camino,
hay que enderezar nuestra vida, porque nuestra vida está torcida, no lleva a Dios, no lleva al cielo, no lleva a la salvación de las almas. Y los otros evangelistas completan la predicación de San Juan. San Juan decía: enderecen el camino del Señor, porque todo valle será rellenado y toda colina será cortada. ¿A qué se refiere San Juan Bautista con esta imagen, con esta figura? Cuando nosotros queremos trazar un camino, si en aquel camino hay muchos hoyos, hay muchos baches o hay valles, pues hay que rellenarlos, porque por ahí nos puede pasar una carretera. Y si hay un gran cerro, si hay un gran monte, pues hay que dinamitarlo, hay que quitarlo de en medio, porque el camino no puede pasar por ahí. Así es nuestra vida. Es como todo un conjunto de hoyos, de valles, de baches y de montañas. Todos los maestros de la vida espiritual ven en los hoyos la pusilanimidad y en las montañas la soberbia, dos de los grandes obstáculos que nos impiden llegar al cielo. Muchos de nosotros no alcanzamos la santidad, seguimos en los mismos pecados y lejos del cielo porque nos la pasamos alternando entre estos dos problemas o estas dos enfermedades de la vida espiritual. Más el día de hoy, miren, nuestra sociedad, la sociedad en que vivimos, es anticristiana. No se preocupa por el cielo, no piensa en Dios. Quiere un Dios, quiere un Cristo sin cruz, sin sacrificio. Y veámoslo en la sociedad en que vivimos. No tenemos que ir muy lejos. Salgan ustedes, vayan a los negocios, vayan a las casas, vayan al mundo en que vivimos, a la sociedad en que vivimos. Todos hablan de la Navidad. Adornan sus casas, adornan los negocios y todos están muy contentos porque ya viene la Navidad y ponen música navideña y adornos navideños. Pero, ¿qué es la Navidad? ¿Qué celebramos en la Navidad? El nacimiento del Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Navidad gira en torno a nuestro Señor. La única razón de celebrar Navidad es el nacimiento del Redentor, del Salvador. Y sin dejar de ver esas cosas que la sociedad tiene, pregúntense ustedes y díganme ustedes, ¿dónde está nuestro Señor? ¿Dónde aparece nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde se ve Cristo en esos adornos? ¿Dónde se habla de Jesús en esas canciones? En esos villancicos entre comillas. No está, no aparece. Porque el mundo ya quiere una Navidad sin Dios, lo que no puede ser. Y el problema no es ese. El problema es que nosotros vivimos como los paganos. Que celebramos estos días, esta temporada, como si no existiera Dios. Perdemos la concentración. No tenemos presente en nuestras vidas que el único motivo de la Navidad es el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Y como no pensamos en Él, no nos preparamos. Vivimos el Adviento como cualquier pagano, entre festejos, sin pensar que es un tiempo de penitencia, que es un tiempo sagrado en que nos debemos preparar al nacimiento de nuestro Señor. Alguien dirá, no, pero es que Él ya nació en Belén. Sí, ya nació en Belén, hace casi ya más de 2000 años, pero espiritualmente nace en nosotros cuando un alma se decide a salvarse con todas las fuerzas de su voluntad. Cuando alguien dice, yo me quiero salvar, pase lo que pase y cueste lo que cueste, allí el Salvador vino al alma de aquella persona. Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a darnos una vida cómoda, no vino a enseñarnos un camino fácil, no. Vino a salvarnos, vino a destruir el pecado, vino a abrirnos las puertas del cielo. Entonces, cuando un alma renuncia al pecado, cuando un alma decide salvarse, cuando un alma se esfuerza por llegar al cielo, el Salvador ya llegó a su alma. Mientras tanto, no. Mientras tanto, estará bautizado, creerá en el Evangelio, pero vive como pagano. El Salvador no ha nacido en él. El Salvador no lo está llevando al cielo, no porque Dios no quiera o no pueda, sino porque nosotros le decimos no. Ponemos los obstáculos del valle y de la montaña, de la pusilanimidad o de la soberbia. Primero la pusilanimidad.
o tibieza, o pereza, o flojera, como le queramos llamar. Al fin y al cabo es lo mismo. Se le llama pusilanimidad cuando el alma dice, no, yo para qué me esfuerzo. La santidad, esa es para los hombres de otros tiempos, los que hacían milagros, los que tenían éxtasis. No, en estos días no se puede. Hoy no se puede ser santo, Padre. Tenemos el internet, tenemos tantas diversiones y hoy en día la sociedad ya cambió, Padre. Eso ya no es para el día de hoy. Eso es del pasado, eso es de los libros de historia. No podemos. Eso dice el pusilánime. No puedo, no tengo las fuerzas. O el perezoso, que simplemente no quiere, no piensa en estos problemas, no le interesa salvar su alma. Más comúnmente conocido como tibieza. No podemos decir que sea un cristiano malo, porque con toda justicia puede decir, no robo y no mato, al menos no estoy en la cárcel, no soy tan malo, pero tampoco es bueno. Y nuestro Señor nos advierte contra estas almas. Ojalá y fueras tibio, ojalá y fueras caliente o frío, pero porque eres tibio comenzaré a arrojarte de mi boca. Pongamos atención en las palabras que escoge Dios, porque Él no habla como nosotros, a lo que se le ocurre, no. Él escoge cada palabra. Dice, ojalá y fueras caliente, es decir, santo, que tuvieras fervor, o frío, pecador, malo, porque sería muy fácil que te salvaras. Miren, a un hombre fervoroso es muy fácil encaminarlo al cielo, a un alma fervorosa, a un alma pecadora, a un alma que está en el mal y que reconoce su pecado, también con la gracia de Dios es fácil, porque él reconoce su pecado y dice, Padre, soy malo, ayúdeme, ya no quiero ser pecador, me quiero salvar, y entonces le ayudamos. Pero el tibio no puede decir que es malo y tampoco que es bueno, y entonces ¿en dónde se la pasa? En ese estado de pecados veniales, de pecaditos, de mentiras piadosas, de pequeñas críticas, de pequeños juicios, de no recé mis oraciones de la mañana, no recé el rosario, no hice esto, no hice aquello. No son graves pecados, pero tampoco tiene virtudes. Es como una masa informe, no podemos decir exactamente qué es. No le podemos llamar pecador porque no comete pecados graves. Tampoco es un santo, no tiene virtudes, pues es un tibio. Medio hace obras buenas a veces, peca a veces, se confiesa de vez en cuando, comulga ahí una vez al mes, 2 veces al mes o cada semana, pero ya por rutina. Es un alma tibia y está en grave peligro de condenarse. ¿Por qué? Porque no sabe que su alma está débil y entonces en cualquier momento viene el demonio, le pone una tentación y lo hace caer en pecado mortal. Pero el demonio es astuto. ¿Cuándo le va a poner la tentación? Cuando ya no se vaya a arrepentir, cuando esté en el momento de la muerte, cuando esté agonizando, entonces sí, allí sí llega el demonio, pone una tentación, lo hace caer y ya no hay tiempo de arrepentimiento. Es muy astuto. Mientras tanto seguimos en la tibieza, adormecidos con ese veneno, a merced del demonio. Por eso dice San Juan, enderecen el camino del Señor. ¿Cómo reconocer un alma tibia? En primer lugar, no reza. El tibio no reza, no conoce lo que es la oración. A él ni hablarle del rosario diario. Con trabajo rezará algo en la mañana, algo en la noche o alguna oración de vez en cuando. Se santiguará por ahí enfrente de una iglesia cuando nadie lo vea para que no se burlen de él. Bendecirá los alimentos cuando se acuerda, no más. Para él la oración no existe y entonces ¿qué pasa? Que como no reza, Dios no le concede su gracia, no le concede su auxilio y entonces no puede vencer las tentaciones. Puede decir con justa razón, no puedo. Sí, no puedes, pero por tu culpa, porque no rezas, porque si rezaras vencerías las tentaciones. En segundo lugar, el tibio es conformista. El tibio siempre que ve un pecado dice, bueno, cometí este pecado, pero es que no me di cuenta, pero es que había este pretexto, pero es que esto, pero es que lo otro. O es cierto, no recé, pero es que no tenía tiempo. No tenía tiempo. Para rezar no hay tiempo. Para portarse bien no hay tiempo. Para pecar sí. Para perder el tiempo sí. Para eso sí hay.
y nos sobra el tiempo. Y podemos pasar horas perdiéndolo y no decimos que no tenemos tiempo. Pero para Dios sí no hay tiempo. No tengo tiempo de confesarme, no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de leer un libro espiritual. No, eso sí, no hay tiempo. Para perderlo sí, para salvarme no. Segunda señal del tibio. La tercera señal del tibio es que ama la tierra. Solamente piensa en las cosas de este mundo. Como dice San Pablo, solamente para ellos su Dios es el vientre. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tener el día de mañana? Únicamente piensa en las cosas de esta tierra. No piensa en el cielo, en la eternidad, no. Sí, no podemos decir que niegue la existencia del cielo o de la muerte, pues no es hereje, es un tibio. Sí, dice que existe el cielo, existe la muerte, algún día me voy a morir. Ya cuando me muera me confieso. Ya cuando me muera le hablo al Padre. Cuando esté en el hospital enfermo, ya le hablaré al sacerdote. Entonces sí me convierto. Ya cuando esté viejito, ya cuando me jubile, ya cuando pase esto, ya me convierto, ya me porto bien. ¿Y cómo sabes que vas a llegar? Precisamente ese es el terrible peligro del tibio, que está en peligro de condenación y no lo sabe, que de hecho va camino del infierno, aunque él piensa que no. Por eso decía San Bernardo, es más fácil resucitar a un muerto que convertir a un tibio. Es más fácil. Para un sacerdote es más fácil ir a resucitar a un muerto que tratar de motivar a un tibio a que se salve. Por eso hay que hacer caso de lo que San Juan Bautista dice, enderezar el camino del Señor, salir de esa tibieza. Y también hay que evitar el otro peligro, que es el de la soberbia. Porque eso significa o eso representan los montes, las montañas de las que habla San Juan Bautista. La soberbia también nos impide llegar al cielo y es igual de peligrosa que la tibieza, solo que de manera distinta. La tibieza no nos deja obrar el bien, o si lo hacemos a medias, lo hacemos de manera mediocre. El soberbio, no, de hecho el soberbio muchas veces se porta bien, hace obras buenas. Pongamos a un hombre que reza mucho, que sí hace obras buenas, que cumple la ley al pie de la letra, pero que es soberbio. Siente que lo hace por sus propias fuerzas, porque él es bueno, porque él todo lo sabe, porque él todo lo puede. No le sirve de nada, se va a condenar. No está ganando nada para el cielo, porque exactamente eso eran los fariseos, hombres que conocían la ley a la perfección, se la sabían de memoria, la practicaban también al pie de la letra, daban limosna, hacían obras buenas, rezaban mucho, pero eran soberbios. Por eso San Juan les dijo, enderecen el camino del Señor, ahorita que tienen tiempo. No hicieron caso y se condenaron, mataron al Hijo de Dios. Cometieron el pecado más grande que existe, dar muerte a Dios por su soberbia. Miren, la soberbia es terrible, porque por muy buenas obras que hagamos, la soberbia las echa a perder. Y por el contrario, la humildad es tan maravillosa, tan agradable a Dios, que con poquita que tengamos, nos salvamos. Así de sencillo. Veamos en el Calvario. Ahí estaban los fariseos y estaban los ladrones, ambos pecadores, ambos habían ofendido a Dios. No podemos decir, es que los ladrones eran menos malos que los fariseos. No, los dos eran malos. Los fariseos mataron al Hijo de Dios, sí, pero ellos fueron asesinos, ladrones. Ambos están en las mismas circunstancias de pecado ante Dios, pero están también en la situación más privilegiada. El Hijo de Dios está muriendo frente a ellos, está derramando su sangre por ellos y hasta está pidiendo perdón en nombre de ellos. ¿Cuál es la única diferencia entre los fariseos y el buen ladrón? Que el buen ladrón se humilló, reconoció su pecado. Señor, yo soy un pecador, bien me merezco este castigo, es más, ni siquiera merezco entrar al cielo, nada más acuérdate de mí. Es lo único que pidió. Hizo un acto de humildad, nada bueno en toda su vida. Robar y matar es lo único que sabía hacer ese hombre. Era lo único que realizaba en esta vida. Pero en el último momento hizo un acto de humildad y se salvó. Una gotita de humildad
purificó toda su vida. Una gota de soberbia echó a perder todas las obras buenas de los fariseos. Por eso hay que huir también de la soberbia. ¿Cuáles son las señales del alma soberbia? El soberbio no pide consejo, porque todo lo sabe. El soberbio no pide ayuda, porque todo lo puede. El soberbio no reconoce errores, porque él nunca se equivocan los demás. El soberbio quiere llamar la atención, porque él es el centro de todos. A él lo deben de ver, a él le deben de aplaudir. El soberbio busca llamar la atención, busca el aplauso, se nutre de las alabanzas de los demás, de los aplausos de los demás. Quiere estar con los reflectores sobre él. El soberbio se siente con el derecho de ofender a los demás. Y entonces, si él está enojado, si él está molesto, puede gritar y hacer y deshacer con los demás. ¿Por qué? Porque los demás me tienen que aguantar, así soy yo. Ese es mi carácter y aguántenme si quieren. Y si no, de todos modos, porque yo no voy a cambiar. Ese es un soberbio que siente que todos le tienen que rendir pleitesía, incluso Dios. Que Dios tiene que escuchar sus excusas, sus pretextos. Que cuando Él llegue a la hora del juicio final va a decir: Señor, sí, yo me enojaba y hacía esto, pero es que ellos no me hacían caso. Pero es que ellos no entendían. Y cree el soberbio que Dios va a decir: no, sí, tenías razón. Tenías justa razón para ofenderlos, para faltar a la caridad, para no hacerme caso a mí. Tú sabías más que yo. Yo no sabía lo que pedía. Yo no supe darte a entender lo que tú tenías que hacer. No. Por eso es terrible el estado del soberbio, porque va camino del infierno y tampoco lo sabe. En ambos casos, el tibio y el soberbio no saben que se van a condenar. Piensan que se van a salvar. El tibio con sus pretextos, con sus excusas, y el soberbio con su grandeza. El soberbio siente que es muy bueno y que es cierto, tiene pecados por ahí de vez en cuando, pero al fin y al cabo también tiene obras buenas. Y como él es tan grande, sus obras buenas valen mucho y sus pecados son pequeños. Esos no cuentan, son pecaditos nada más. No, es al revés. Precisamente porque es soberbio, sus pecados cuentan 2 veces, porque van manchados por la soberbia, y sus obras buenas valen menos, porque siempre van manchadas de torcidas intenciones, de vanagloria y de tantas intenciones ocultas. Ambos van por el camino del infierno, se van a condenar. Por eso dijo San Juan: enderecen el camino del Señor. Y este reproche de enderezar el camino del Señor va más dirigido al soberbio, porque para el humilde, para el pusilánime, para el que lo intenta y no lo logra, Dios tiene palabras de consuelo. Dice: aquellos que estén débiles no se preocupen, ya viene el Señor, Él les va a ayudar con que ustedes quieran. Y los profetas son muy claros: el Salvador te ayudará, aliviará tus heridas, curará tus fracturas, no te va a cargar, no te va a llevar, te va a ayudar. El humilde quiere, pero no puede. El soberbio siente que puede y no quiere. Y entonces allí se quedan estancados los dos, el tibio y el soberbio. Por eso hay que ser humildes y hay que ser fervorosos. Hay que aprender a sufrir por Dios. Miren, vivimos en una sociedad cómoda, que todo lo quiere fácil, que todo lo quiere al alcance de la mano. Yo quiero comprar algo, fácil lo compro. Lo tengo al alcance de la mano, literalmente. Quiero comer algo, lo pido y sencillamente lo tengo. Y aún en la educación somos muy flojos con nuestra juventud, con nuestra niñez. El niño cometió un defecto, no lo regañes, no le digas nada, pobrecito. No se vaya a frustrar, no se vaya a estresar, no lo regañes, no le digas nada. Él comete un error, es malo, te mintió abiertamente. ¿Para qué me molesto en castigarlo? Mejor luego le digo. Y así dejamos pasar los defectos de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Y van creciendo con esos defectos. Van creciendo acostumbrados a que para salir adelante de las dificultades tengo que mentir, puedo engañar, puedo hacer lo que quiera. O simplemente le digo a mi papá y a mi mamá, ellos me van a resolver el problema. Yo no me tengo que esforzar. Y así se la pasan en la vida,
creyendo que todo es fácil, incluso la salvación. Pero viene Dios y nos dice, están muy mal, porque el camino del cielo no es el camino fácil, es el camino difícil, que si yo acostumbro a un alma a la comodidad, no le estoy enseñando el camino del cielo, le estoy enseñando el camino de la tibieza, y que si esta alma le tocó un temperamento mal llamado fuerte, encima va a ser soberbio, y allí ya lo estoy encaminando a la condenación por mi culpa, porque no lo supe educar, porque no le supe enseñar que el camino para salir de los obstáculos es trabajar, es esforzarse, es llorar, es sudar o incluso sangrar. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor, que Dios no viene a la comodidad, no viene al camino fácil. Y veámoslo en el ejemplo. Nuestro Señor fue muy claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo, el que quiera salvarse, no se preocupe, yo ya hice todo. Vivan en esta tierra como si no hubiera cielo, que al fin yo los voy a salvar. Eso no dijo Dios, dijo todo lo contrario. Y con el ejemplo fue más explícito. Porque cómo, dónde y cómo quiso nacer. En Belén, el pueblo más abandonado de Jerusalén. Y de Belén en el lugar más despreciable, un establo. Es decir, un lugar donde viven animales, sucio, oscuro y frío. No quiso tener la más mínima comodidad. No quiso tener la más mínima riqueza. Nació en la completa pobreza, en la completa humildad, en el completo abandono. Y todavía pensamos nosotros que hay un camino fácil al cielo, cuando la entrada del Salvador a la tierra fue la más difícil y la más dura que puede haber. No nos engañemos. Por eso estamos tan lejos de la salvación. Y hay que entender que el Adviento es un tiempo para recapacitar, para despertar y entender que el único camino al cielo es el del sacrificio, que Cristo no va sin cruz y que Belén no va sin un establo, no va sin frío, no va sin dolor. A veces decimos, no, Padre, es que usted no entiende las tentaciones, las pruebas que yo tengo. No, no las conozco y no las quiero conocer. Cada quien sabrá lo que carga. Tentaciones, tristezas, angustias, enfermedades, no lo sé. Personas que los persiguen, que los calumnian, que los humillan, no lo sé. Solo sé que los santos también lo tuvieron. Tienes un mal carácter, San Francisco de Sales también. Y en vez de excusarse y decir, no, es que como yo tenía un mal carácter, por eso hice esto. No, él lo venció, lo mortificó y se convirtió en el santo de la dulzura. Hay quien dirá, no, Padre, es que usted no comprende lo que hacen contra mí. Pues no, al niño Jesús lo querían matar siendo niño. Claro que a nosotros nos van a pasar de allí para abajo muchas cosas. ¿A quién de nosotros nos han querido matar siendo un bebé? A ninguno. A nuestro Señor sí. Y veamos el camino que escogió nuestro Señor Jesucristo para las dos almas que más amó, la Santísima Virgen y el Señor San José. Para quien todavía piense que hay un camino fácil, solamente veamos cuando al niño Jesús lo quería matar Herodes. Él ya lo sabía desde toda la eternidad, lo había profetizado. Él le pudo avisar al Señor San José con meses de anterioridad. Mira, en 3 meses van a matar al niño Jesús. Entonces prepárate, junta provisiones, busca el camino a Egipto y entonces cuando ya estés listo, cuando tengas un guía, cuando estés preparado, vete para que tu camino a Egipto sea fácil y sencillo. No. Le dijo en el último instante, en el último momento, ya cuando iban a matar al niño y en la madrugada, no le dijo de día, le dijo en la madrugada. Y la orden fue muy clara, sin explicaciones. Toma al niño y a su madre y huyan a Egipto, no más. No le dijo cómo le tenía que hacer, no le dijo qué iba a comer, no le dijo por dónde se tenía que ir. Y San José obedeció. No sabía dónde estaba Egipto, no sabía cómo le tenía que hacer. Él solamente recibió la orden de Dios, ni siquiera cuestionó a Dios, como muchas veces lo hacemos nosotros. Señor, ¿por qué permites esta prueba? ¿Por qué permites esta tentación? Él lo podía decir. Señor, tú sabías desde la eternidad que esto iba a pasar. ¿Por qué me dices hasta ahorita en la noche? ¿Por qué me dices en este momento precisamente? Porque de otra forma hubiera sido muy fácil.
Y a Dios no le gustan las cosas fáciles. Ese camino fácil no lleva al cielo. Hay que entenderlo y hay que comprender que solo en el camino de la dificultad, solo en el camino de las adversidades, es donde podemos encontrar el rumbo al cielo. Que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, enderezad el camino del Señor, se está refiriendo precisamente a eso, a no sacarle la vuelta a la tentación, a la prueba que yo tengo, a la enfermedad, sino utilizarla para llegar al cielo. Miren, hay un ejemplo que nos lo puede hacer entender. Se cuenta que había un rey que por las leyes de su reino tuvo que encarcelar a 2 de sus sirvientes más leales. Eran buenos y todo, pero faltaron a la ley y la ley era la ley y los tuvo que encarcelar. Pero aquel rey era muy bueno y entonces logró que les pusieran una multa. Y una vez pagada la multa, ellos podían salir de la cárcel. Pero como la pena conllevaba el que les quitaran todos sus bienes, no tenían cómo pagar la multa. Así que este rey, muy bueno pero a la vez sabio, quiso probar a sus sirvientes a ver si eran leales. Y entonces en una bolsa, en 2 bolsas, puso el dinero justo para pagar la multa. Fue a la cárcel y los vio. Entonces, sin decirles nada, tomó la bolsa y se la arrojó al primero, al rostro, para golpearlo. Y aquel siervo, aparentemente leal, empezó a insultar al rey. ¿Cómo se atreve? Yo tanto le he servido. Viene y usted me ofende aquí, me trata mal. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? Usted es de lo peor. Es un inhumano, es un ingrato. El rey recogió la bolsa y se fue. Va con el segundo y le arroja la misma bolsa al rostro. Y aquel, reconociendo su pecado, dijo, realmente falté. Lo que está haciendo el rey es justo, más me merezco. Está bien, qué bueno que lo hizo. Y en vez de quejarse le dijo, Señor, perdón, realmente fallé. Lo que hice estuvo mal. Y este castigo me lo merezco, y ese golpe me lo merezco. Discúlpeme. Y si hay algo más que pueda hacer para darle gusto, dígamelo, porque lo haré. Abre la bolsa y ve el dinero justo que tenía para pagar la multa y salir de la cárcel. Así nos pasa en la vida. Dios nos va a mandar lo que necesitemos para salvarnos, pero no creamos que el camino a la salvación Dios nos los va a dar envuelto, agradable y muy fácil de seguir. No, va a ser un camino difícil, pero es el único que lleva al cielo. Puede ser una tentación, puede ser una prueba, puede ser la persecución, no lo sé. Pero todos en nuestra vida tenemos algo que nos hace sufrir. Pues eso precisamente es nuestro camino al cielo. Padre, pero es que usted no entiende mi enfermedad, mi prueba, mi tentación. No la conozco, no la entiendo. Y a lo mejor nunca la voy a entender. Pero Dios sí la entiende. Por eso nos la envió y nos la hizo a la medida. Él nos manda las tentaciones, las pruebas y las enfermedades hechas a la medida de nuestras fuerzas. Yo no la entiendo, Dios sí. Y si sucedió, es porque la puedo soportar. Y si Dios me la mandó, es porque yo la necesito. Y si está en mi vida, es porque es el único camino que yo tengo para salvarme. Pero no me gusta, pero es difícil. Pues sí, pero es el único camino. Si yo tengo que llegar a un destino, yo no voy a escoger el camión más lujoso, ni el más agradable, ni el que tiene más comodidades. No, voy a escoger el que me lleva a mi destino. ¿Yo para qué me voy a estar distrayendo en otras cosas? Pues así es Dios. No nos manda lo más cómodo ni lo más agradable, sino lo que necesitamos para llegar al cielo. Así que Adviento es tiempo para eso. Ya viene el Salvador, es lo que dice la iglesia a partir de hoy. Ya viene el Señor, ya está cerca. Hay que prepararnos, hay que enderezar nuestras vidas, salir de la tibieza, evitar la soberbia y ponernos a trabajar por nuestra salvación, que no sabemos cuándo Dios nos va a llamar con Él. Pero lo que sí sabemos es que si nos esforzamos, con la gracia de Dios y un poco de esfuerzo, algún día Dios nos concederá la virtud, la salvación en esta vida y después la gloria eterna para gozar con Él.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.